todas sus misericordias. Solo a nosotros nos falta empezar a identificarlas, amén, en esa relación con papá. Los invito a que vamos allí al Evangelio de Marcos capítulo 11. Amén, a partir del versículo 20. Amén, voy a leer a favor de ustedes. Yo tengo la versión Reina Valera y voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que nos dijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Bueno, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, mi Rey. Gracias por este tesoro tan especial, el cual nos das el privilegio hoy de compartirlo, cuando hay muchos lugares donde no hay ese privilegio, Señor, donde no hay esta oportunidad, donde muchos están anhelando tener siquiera un pedacito allí de tu palabra, pero no lo puedes tener. Hoy te damos gracias, mi Rey, por esto. Y Señor, direcciónanos en esta mañana para que a través de tu palabra podamos ser edificados y podamos crecer cada día más conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, esta palabra se llama fe en Dios. Dicen, yo tengo fe en Dios, ¿cierto? Pero hay muchas ocasiones donde uno cree tener fe en Dios, pero esa fe está más puesta en uno que en Dios, realmente. Bueno, recordaba en una ocasión, yo sé que les he compartido este testimonio, en una ocasión que estaba nuevecita, estrenando fe, nuevecita en la fe, y bueno, en lo que había podido aprender, esa fue mi oración para ese momento, en aquella circunstancia que estaba como en una crisis, porque había un primo que le habían disparado, ¿cierto? Le habían recibido los impactos de bala, y mi única reacción fue: bueno, yo declaro vida y no muerte, declaro vida y no muerte. Y bueno, el Señor obró en aquella ocasión, en esa oración, de pronto novata, ¿cierto? En el caminar con Dios. Y era como lo que yo había como escuchado, pero también he podido percibir que era el Espíritu Santo quien había orado. No fui yo, porque no sé, no podría decir: no, se me ocurrió así. No, el Espíritu Santo me guió a hacerlo de esta manera, no diciendo que el Señor nos está invitando a que declaremos todo el tiempo, porque ese es como parte del error también. Muchas veces la manera en cómo se maneja, no porque te funcione en una ocasión quiere decir que siempre te va a funcionar, no porque aquel hombre fue usado de esta manera en esa oración quiere decir que sea la misma manera como el Señor te va a direccionar a orar. Amén. Entonces es ahí donde yo quizás en ese momento, en esa novatada, pues fue lo que el Señor me llevó como me direccionó a orar, a hacerlo. Dios obró, pero creo que no hice todo el trabajo completo porque no le compartí de la palabra de Dios. Entonces ahí es donde queda uno a medias, en medio de todo esto.
Pero meditando un poco en ello, miraba que se creía para ese momento que no, que era mi fe la que había orado, era Dios el que había orado, porque realmente más adelante en mi caminar puedo decir, no era una mujer de fe, no tenía fe en Dios realmente. Fue algo que el Señor usó para desistarte. Amén. Y mirando aquí en ese versículo, en estos versículos que son bastante extraños, porque empieza diciendo que ya pasado por la mañana vieron una higuera que se había secado desde las raíces. Eso era como extraño, pues me parecía extraño, no por la sequedad de la higuera precisamente, sino por lo que había ocurrido anteriormente, el día anterior, con aquella higuera con respecto a Jesús. Y resulta que en Marcos capítulo 11, versículo 12, empieza a saberse por qué se secó aquella higuera. Dice allí que al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie tu fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Y esas de esas situaciones bastante extrañas. No sé si ya han visto cuando los papás, cuando los niños se golpean con algo que le dicen, vea, péguenle a la matica porque le pegó, péguenle a la silla porque te golpeaste con ella. Entonces al principio parece como un tipo de pataleta de Jesús. ¿Por qué reprende una higuera que no tiene frutos? Cuando dice ahí con claridad que no era tiempo de dar fruto. Es la pregunta que inicialmente me hacía yo, no, eso está raro, o sea, uno maldecir por maldecir, o declararle ahí que es maldito, pero ¿por qué? O sea, no es tiempo ni de fruto, y simplemente el Señor llega y lo dice, pero hay algo más profundo allí. Entonces el Señor le habla a esta higuera primero porque dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, o sea, era una apariencia que estaba fructífera, era una apariencia que estaba produciendo, que habían tiempos de las higueras donde si tenían hojas, por ende debían de tener fruto, pero esta higuera era engañosa, de solo apariencia, muchas hojas, cero fruto. Y el Señor se acerca allí y hace esa reprensión, le dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y entonces hace énfasis, yendo un poco más atrás, a quien el Señor comparaba con la higuera era precisamente a su pueblo Israel. Allí en Oseas 9:10 hace también ese énfasis con su pueblo Israel, y también allí en Jeremías capítulo 8 versículo 13 hay una advertencia del Señor, dice, los cortaré del todo, dice Jehová, no quedará uva en la vid ni higos en la higuera, y se quedará la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Amén. Estaba refiriéndose a su pueblo Israel. ¿Por qué? Vamos más adelante, vamos a ver qué pasaba con su pueblo Israel. Entonces, ahí podemos ver que el juicio de Dios viene sobre los que aparentan ser fructíferos, pero no lo son. Y su pueblo estaba aparentando ser fructífero, pero realmente no lo era. Y es allí una advertencia para todos nosotros, porque nosotros ahora somos un pueblo, podemos aparentar ser fructíferos, podemos aparentar muchas hojitas en nuestras vidas, pero ¿qué pasará si realmente no tenemos fruto? Y qué bueno, como lo que Pastora nos compartía, porque nosotros podemos aparentar acá en la iglesia, tener muy buenos frutos, pero ¿qué pasa afuera? ¿Quién nos está calificando afuera? ¿Quién está mirando
si realmente nosotros tenemos hojas o frutos. El mundo también nos puede estar mirando y decir, este cristiano, es ahí donde nosotros realmente estamos peligrando porque dice allí, era su pueblo y ese mismo pueblo lo iba a cortar. ¿Qué será de nosotros si no estamos dando fruto? Si no estamos dando buen testimonio. Es algo para que nosotros meditemos allí, amén. Pero entonces allí, más adelante vuelvo a ese momento donde Pedro, acordándose de ese momento que esa higuera se seca, se acuerda de las palabras del Señor, pero el Señor quería llevarlos a enseñar algo más profundo allí. Y entonces Pedro ve algo muy particular, y es que se seca desde la raíz, ni siquiera es cortada, seca desde la raíz, que no haya posibilidad de que vuelvan a crecer. Es algo particular que dice Pedro, dice, la higuera que maldijiste se secó. Y quizás en ese momento sus discípulos dijeron, ¿por qué la habrá maldecido? Porque estará hablando con un árbol, tal vez. Como cuando a veces estamos ahí hablándole de las maticas para que, eso es lo que nos dicen las abuelas, háblale de las maticas para que ellas crezcan bonitas. Y en este caso era lo contrario. Pero entonces vemos que el Señor lo que quiere es llevar a esta enseñanza, a entender cómo es la condición de su pueblo, cuál era la situación de su pueblo. Y Jesús entonces muestra, porque en ese mismo día que Él habla a esta higuera, que le dice a esta higuera, nunca jamás comas nadie de este fruto. Más adelante, allá en el versículo 15 de Marcos capítulo 11, vemos una historia que parece atravesada de pronto ahí, pero no está atravesada. Tiene el propósito de mostrarnos la condición en la que se encontraba su pueblo y que lleva a que el Señor tome la determinación de secar esa higuera. Dice allí, en esta ocasión, que Jesús limpia el templo. Dice allí la palabra de Dios. Gracias. Dice allí la palabra de Dios. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo, llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y es una historia que no está atravesada, tiene el propósito de mostrar por qué el Señor quiere secar aquella higuera. Y es la condición de un pueblo que está siendo religioso, idólatra, que está llevando sacrificio por llevarlo, y que habían concebido aquel templo como el lugar donde iban a estar salvos, pero no tenían fe verdaderamente en Dios. Era en sus obras, en su religiosidad, como nos puede pasar a nosotros. Podríamos decir, yo voy el domingo y estamos desconfiados de lo que nosotros hacemos. Yo ayuno, pero confiado es en lo que mi capacidad de ayunar. Yo voy y hago tanto tiempo de oración, y a veces nos podemos llegar a jactar de todo eso, en apariencia, pero ¿de qué me vale yo tener todo eso en apariencia, mostrarlo en la iglesia, decir que hago esto y aquello en la iglesia, pero afuera en la calle yo no estoy dando testimonio? Como allí le pasaba a este templo, muchos llegaban allá quizás con un corazón también, con anhelo de llegar
a ese sacrificio, pero la gran mayoría tenía un propósito diferente. Estaban basados en sus obras, en lo que estaban haciendo allí, en ese sacrificio. Y ellos estaban completamente seguros de que aquel lugar pues mientras estuvieran bajo el templo, o sea, la idolatría se fue en el templo, no fue en Dios, o sea, no tuvieron ese deseo realmente de adorar a Dios, sino enfocado hacia el templo. Entonces esto les da una seguridad extraña. Allí allí en Jeremías también lo podemos ver, cómo era ese enfoque que ellos tenían. Ellos decían, no, mientras estemos bajo el templo, no nos va a pasar nada. Y a veces nosotros llegamos a la vida cristiana pensando que mientras seamos cristianos, nada nos va a pasar. Ni nos vamos a enfermar, ni va a llegar la escasez. O sea, esas son las ideas tan erradas con las que muchas veces llegamos siendo cristianos. Y es porque muchas falsas doctrinas nos han vendido esa idea, como pare de sufrir, ¿cierto? Nos han dicho, pare de sufrir. Cuando la palabra de Dios dice que en el mundo siempre tendríamos aflicciones, pero que confiáramos que Él ha vencido al mundo. Entonces son ese tipo de ideas extrañas que hacen creer que mientras seamos cristianos, pues no, nada, nos va a tocar ni la enfermedad, ni la muerte, ni la persecución, no, nos va a tocar, pero la perspectiva va a cambiar. Mi actitud ante las circunstancias debe cambiar. Amén. Y ellos estaban en esa idea, pensando, mientras estemos en el templo, pero su obediencia no había sido transformada. O sea, ellos lo hacían por hacer, pero no tenía sentido su obediencia. Nosotros debemos de mirar cómo han cambiado, cómo hemos sido transformados, si realmente hemos sido cambiados. Amén. Entonces, volviendo allí, el Señor, cuando Pedro le dice, mira, la higuera que maldijiste se ha secado, y respondiendo Jesús, que es una respuesta bastante extraña, yo diría, porque no siento que Pedro no estaba preguntando, solo estaba sorprendido cómo se secó de un día para otro y está seco desde la raíz y todo eso, pero Jesús le dice, tened fe en Dios. Amén. Y es lo que uno le dice, y uno, esa palabra, no, pues yo tengo fe, o uno cree tener fe muchas veces, pero cuando llegan los momentos difíciles de adulto, uno empieza a entender si realmente nuestra fe sí estaba en Dios. Amén. Dice que fe viene en el Antiguo Testamento, la fe significaba de la palabra batán, dice esperar confiadamente, y de la palabra mantenerse fiel. Cambio en el Nuevo Testamento viene la palabra pistis, que significa convicción, confianza, creencia, confianza interior, seguridad y dependencia de Dios. Hace ese énfasis y dice que, bueno, yo me miraba pues como esto al comienzo, que simplemente el Señor le dice, tener fe en Dios. Y es donde el Señor nos lleva a no tener fe en las oraciones que hacemos, sino a quien nosotros vamos a dirigir esa oración. No diciendo que no vamos a orar, tenemos que orar. Pero muchas veces nosotros nos calificamos más como en la manera en cómo oré, en cómo de las palabras más exageradas que a veces rebuscamos, y a veces nosotros nos pasamos, sí ora bonito, pero ¿qué tanto hay desde su corazón? ¿Qué tanto está saliendo desde su corazón? ¿Y qué tanto esa persona está creyendo que esa fe está puesta en Dios y no en sus oraciones? Porque a veces nos dejamos
llevar por las oraciones extraordinarias. El único extraordinario es Dios. Amén. A Él es a quien dirigimos las oraciones. En esos días, no sé si has escuchado a un niño orando que uno queda, es que ay, debería de orar de otra manera. No, es hasta donde Él ha aprendido, es lo que Él tiene, ¿cierto?, de convicción. A veces queremos como que adorne lo más, pero es la manera en como ellos van aprendiendo, y nosotros debemos enseñarle a orar, debemos enseñarle la palabra de Dios, debemos irle compartiendo, mostrando quién es Dios. Y en estos días veía esa oportunidad a través de mi hijo, no sé si llamarle Joel o Joel porque él se cambió. Joel. Entonces, veníamos del colegio, iba a llover y yo le decía, ay, te tocó orar, Joel. Ora para que alcancemos a llegar a casa. Pero yo decía, Señor, qué bueno, porque Él va a poder ver un milagro a través de esto. Y va a ver que tú obras, va a ver tu poder. Y efectivamente oró, amado Dios, bueno, su manera corta de orar, precisa, simplemente que no llueva, por favor, para que nosotros lleguemos a la casa. Y nos guardó hasta que llegamos a casa. Entonces él estaba feliz porque llegamos a casa, no nos mojamos, gloria a Dios. Pero es ver cómo Dios responde, ¿cierto? Pero es poniendo, colocando esa confianza en Dios. A veces nosotros, cuando estamos nuevos en el Evangelio, también nos limitamos, decimos, no, qué pena orar. Mis hermanos, les invito a que vaya arriesgando, a que lo vaya haciendo, así en público, porque la mayoría, qué pena orar en público. Pero es que no se trata de la oración más extraordinaria, no se trata de tener el vocabulario súper cristiano, que termina a veces siendo muy religioso, creyendo que tengo que hacerlo así súper cristiano, con vocabulario súper cristiano. No, a medida que yo me voy empapando con la palabra de Dios, el Señor me va direccionando de cómo orar. Por eso necesitamos tener cada día esa relación con la palabra de Dios. Y ahí es donde vamos entendiendo cómo quiere el Señor que nosotros oremos. Amén. Primeramente, si tenemos esa fe puesta en Dios. Amén. Proverbios 3:5 nos enseña que la fe nos lleva a ponernos en las manos de nuestro Creador. No estoy leyendo Proverbios 3:5, pero sí nos dice que no coloquemos como nuestra confianza, nuestra propia prudencia, sino que coloquemos nuestra confianza en Dios. Entonces, mirándolo allí, esa fe muchas veces en nosotros está mal aplicada, ¿cierto? Muchas veces como lo hacía el pueblo, esa fe estaba puesta en el templo, solo de religiosidad, pero con un corazón lejano de Dios, con un corazón que ya lo hacía por hacer. Me tocó, esta es la manera, entonces voy y ya, y son perdonados mis pecados, y vuelvo a la casa normal, vuelvo y peco, y vuelvo otra vez, y llevo el corderito, y vuelvo y peco, y así. Pero ese propósito que tenía este templo inicialmente, que es una casa de oración, es una casa de restauración, pero se perdió completamente allí, con toda la religiosidad que su pueblo llevaba. Y muchas veces nosotros también podemos llegar a momentos religiosos donde me toca ir porque ya dije que soy cristiana y entonces tengo que ir, porque si no, ¿qué me dirán? No. Nosotros todos los días tenemos que seguir siendo restaurados a través de su palabra. Su palabra nos transforma, su palabra nos va restaurando, su palabra cada día tiene algo para decirnos a nosotros acerca del pecado, todos los días, porque esa es la realidad de nosotros. O sea, nosotros fuimos ya justificados, presentados justos delante del Padre, pero necesitamos seguir siendo santificados día tras día. Amén. Amén. Y entonces allí lo que está diciendo es que debe salir desde nuestro corazón, dice,
Respondió Jesús: tened fe en Dios, porque es cierto digo que cualquiera que dijere en este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. Pero hace un énfasis: desde su corazón. Y esa muchas veces es nuestra lucha. Muy fácil declarar, muy fácil decir, ay sí, yo declaro, pero en nuestro corazón muchas veces está dudando. Yo pensaba, hablaba con una pastora y ella me decía, no, yo no oraría por alguien que esté muerto, no, pues me muero yo donde despierte. Y yo decía, tremendo, ¿cierto? Tiene que salir, o sea, esa convicción desde mi corazón, desde mi corazón. Es el énfasis que hace, pero a veces no hay esa conexión entre el corazón y lo que mis labios están diciendo. A veces llega la duda. Eso va mucho más allá de solo decirlo, sino de tener esa confianza plena desde nuestro corazón, de que el que es capaz de hacerlo, Él es nuestro Creador. Amén. Él es el Todopoderoso, nosotros no, nuestra oración no, pero Él es el Todopoderoso. A quien va dirigida, ese sí tiene todo el poder para hacerlo. Ese sí tiene todo el poder para traer la sanidad. Ese sí tiene todo el poder para restaurar un matrimonio. Él sí tiene todo el poder. Esa es la confianza que nosotros nos lleva a hacer esa oración. No el de nosotros simplemente yo declaro aquello, porque hoy el mundo lo está adoptando de esa manera. Hoy muchas ramas lo están adoptando. Lo que declares pasará, pero declares desde a dónde, colocando tu confianza en dónde, en lo que tú puedes hacer o en lo que Dios, nuestro Creador, ha hecho. Colocando esa confianza en el que nos diseñó. Eso realmente es a lo que el Señor nos lleva. Tener fe va más allá. Entonces, porque estamos colocando la confianza en el Señor, va más allá de creer de que ocurrirá a mi manera. No, va a ocurrir a la manera en como Dios sabe, porque Él es nuestro diseñador, Él es nuestro creador. Pensarlo, verlo como mi diseñador. Él sabe lo que me conviene, Él sabe la condición en la que estoy y por qué no me entrega algo que quizás yo estoy diciendo, ay Señor, dámelo. Pero en esa fe, como estoy confiada en Papá que me diseñó, me creó, estoy confiada que Él me va a dar lo que es mejor para mí. Amén. Y que cuando venga la respuesta diga, no te voy a sanar, no te voy a dar ese empleo. Esa fe sigue ahí cimentada en el Todopoderoso que me creó, que me diseñó, que sabe lo que me conviene. Y uno dice, gracias, porque tú tienes lo mejor para mí. Amén. Ese es nuestro papá. No sé si has pensado cuántas veces quisiste ir a un empleo, cuántas veces anhelaste algo y el Señor te lo. He pensado mucho en eso. Yo recuerdo, ya cumplimos un año de pandemia, ¿cierto? Pandemia. Un mes antes murió el papá de Ana. Y en ese momento yo decía, ay Señor, ¿será que voy a orar por él? ¿Sabes? Que orar para que lo levantes, puede ser el milagro, porque hay una promesa para nosotros como iglesia, que oraríamos por aquellos que estaban muertos, se levantarían. Y yo, ¿será que arriesgo por un momento? Pero entendí después y cuestionaba, ¿será que no tengo fe, Señor? Pero entendía después que hay momentos
donde tenemos que aceptar la voluntad de Dios y que lo que Él tiene para nosotros es mucho mejor, porque decíamos después, y mi hija también lo reconocía, que ese proceso fue duro, fue maluco lo que pasamos en ese momento, pero fue lo que usó el Señor en ese momento, un mes antes de la pandemia, para que Él nos sustentara de una u otra manera a través de esto. Entonces vemos que Dios obra de maneras que a uno le cuesta, o sea, son duros, pero más adelante vemos cómo el Señor muestra el propósito de todo esto. Amén. Aún a través de cuando alguien fallece, y es duro, no fue fácil, pero el Señor obró. Amén. Entonces vemos que hay algo muy importante, y es que a veces lo colocamos separado, estos versículos. Colocamos, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino cree que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y si lo dejamos separado de lo anterior, ahí es donde empezamos a perdernos. Porque es que dice primero, tener fe en Dios. Si yo lo separo, bueno, entonces soy yo la que voy a decirlo, ¿cierto? Ya. Pero tengo que tener una confianza puesta en Dios. Una confianza puesta en el Creador. Aquel que nos conoce, como le he dicho. Y esa confianza está puesta en Él, porque Él es capaz de hacerlo primeramente, sabe si conviene para nosotros y sabe el momento en que nuestros corazones están preparados para recibirlo también, porque muchas veces nuestro corazón todavía no está preparado. Muchas veces en nuestro corazón puede haber todavía ambición. Llegan, otros piden, Señor, dame aquello, yo quisiera como tener esa casa, y tener y salir de toda esa condición, pero esa ambición, si todavía en mi corazón, me puede llevar a sacarme de su camino. Quizás viviendo una pareja, y esa persona puede ser la causa de la perdición de su vida, y es ahí donde el Señor dice, no, todavía no, tu corazón no está preparado. Él es el Creador, Él sabe lo que es bueno para nosotros. Amén. Amén. Por eso allí dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, que por eso les digo, es necesario orar, es necesario dirigir nuestras oraciones al Padre. Amén. Orando. No quiere decir que entonces vamos a dejar de orar. No. Orando. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Como también vendrá la respuesta. Él dice no, uno va a entender más adelante porque dijo no. ¿Cuántas oraciones Él ha respondido? Y nosotros hemos dado por sentado que no me ha respondido. No, ya te respondió, te dijo que no, que todavía no, que espera un momento, que todavía tu corazón no está preparado para eso, pero te respondió. Y muchas veces no damos gracias al Señor por no responder, diciendo no me respondió, Él respondió. Amén. Y dice más adelante, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguno, para que también nuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Muchas cosas nosotros anhelamos, pero lo primero que debemos anhelar es tener un corazón con la capacidad de perdonar para recibir el mejor regalo, el perdón de Dios. Porque si nosotros no perdonamos, no espere ser perdonado, perdonado. Eso es lo que nos exige, perdonar. En Santiago 2, capítulo 2, versículo 18, dice, pero alguno dirá, tu fe y yo
tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Amén. Porque muchas veces decimos creer en Jesús, pero muchas veces eso no ha afectado para nada nuestras vidas, no ha hecho un cambio. Seguimos con el rencor, seguimos con el enojo, eso no ha hecho un cambio. Entonces muchas veces sí, yo creo, muy bien, los demonios también creen, pero se han transformado, han cambiado sus vidas. Muchas veces decimos, si yo creo, estoy orando por esto, pero el Señor dice, examina primero tu corazón, mira cómo está la condición. Mira a ver qué falta de perdón tienes, dónde no has perdonado, a quién te ha faltado perdonar, para que el Señor primeramente te dé el primer regalo, el más importante, y es el regalo del perdón, para que nosotros así podamos ser arrepentidos, llevar ese arrepentimiento y a través de ese arrepentimiento poder tener primeramente salvación y a través de esa salvación ser llamados nosotros hijos de Dios. Amén. Tener esa seguridad. Ahora sí tengo un papá al que le puedo pedir, me puedo dirigir con confianza. Usted cuando no tiene su papá y a otro no le pide así con confianza, en cambio está ya ahora esa identidad con papá, empieza a haber esa confianza. A papá le puedo pedir, puedo hablar con papá y papá sabe que es lo mejor para nosotros. Amén. Amén. Esa es la confianza, esa es la fe en Dios que nos lleva. Pero muchas veces nosotros decimos, no, yo creo, pero estamos como la higuera, como Israel, religiosos. Estamos descreyendo en lo que hacemos, en nuestras capacidades, en las muchas cosas, pero muchas veces nuestra confianza no está puesta realmente en Dios. Si hemos confiado, eso nos llevará a perdonar, nos llevará a aceptar su perdón, porque muchas veces no nos hemos ni perdonado nosotros mismos, nos llevará a aceptar su perdón a nuestras vidas. Y eso nos llevará a acercarnos con más confianza delante de Él. Amén. ¿Tienes fe en Dios? Bueno, ¿dónde tienes tu confianza? Porque para nosotros es muy fácil decirlo, yo confío en Dios. Mientras yo tenga un empleo estable y llegue ese sueldo fijo. Mientras yo tenga quizás, una enfermedad y que diga, hay este remedio, ¿cierto? Pero cuando no tenga un empleo estable y el sueldo no sea fijo, si yo sé que no va a llegar, si yo no sé lo que vendrá, ahí es diferente, como el Señor nos muestra para confiar en Él. Cuando yo sé que quizás hay una enfermedad, pero no hay una cura, es diferente porque ahí nos lleva a confiar en Él. O sea, es como una situación donde nosotros decimos tener fe, pero es porque tenemos como por aquí guardadito algo, ¿cierto? En nuestra propia autosuficiencia, en nuestro propio pensar, si algo pasa allí, entonces tengo esta segunda opción, como muchas veces lo tenemos. Y así pasaba con este pueblo de Israel. Ellos decían, mientras nosotros estemos bajo el templo, podemos salir y hacer lo que queramos, pero estamos bajo el templo. Y mientras estemos bajo ese templo, estamos bien, estamos cubiertos. Pero no es así. Por eso el Señor nos invita a tener primeramente fe en Dios. Y es allí donde las oraciones, la manera en cómo nos va a dirigir a través del orar, va a ser puesta en esa fe en Dios primeramente. Saber a quién está hecha, al Todopoderoso, que si
puede sanarme, me puede sanar. Si no me va a sanar, gloria a Dios, Él sabe el motivo. Amén. Amén. Vamos entonces a orar. Bueno, Señor, te damos gracias, mi Rey. Ayúdanos, Señor, a tener nuestra fe puesta en ti, no en nuestras propias capacidades.